Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con ustedes aquí en Crisol Mediático. Miren, la charla de hoy quisiera aprovechar para comentarles sobre los discursos que se dieron el día de ayer en el Zócalo con motivo de la celebración del comienzo de la independencia de México, la cual son 211 años, la cual seguramente va a causar polémica en todos estos días, y si no, pues bueno, al menos ustedes se van bien informados y dejamos también nosotros nuestra postura, la dejamos clara al respecto, que seguramente sí, porque vino Díaz-Canel, el presidente de Cuba, quien es un personaje político incómodo a Estados Unidos, y a pesar de que estuviera un representante de Washington en dichos discursos, él estuvo presente, y no solamente eso, sino que también hizo un discurso, los cuales me gustaría que abordáramos en lo general, un breve análisis de cada uno de estos, de lo que sucedió el día de ayer, para no dejarlo pasar, ¿verdad? Y saber cómo estuvo la situación. Miren, en primer lugar, habló López Obrador, hizo un discurso muy interesante, muy bueno, es muy buen orador, la verdad, siempre hace énfasis en palabras muy buenas sobre lo que pretende decir, y empezó hablando sobre Hidalgo. Claro que no vamos a ir sobre todo lo que dijo, sino nada más en algunos elementos que yo considero interesantes y que pueden causar polémica. Ya ustedes pueden después revisarlo en cualquier parte de YouTube, lo pueden revisar. Entonces, primero recordó a Hidalgo, a su muerte, cómo fue exhibido en la Lóndiga de Granaditas, lo cual pues hace de manifiesto iban a ser los realistas, al mostrar su cabeza, incluso un balazo en la cabeza, dejarla durante 10 años en la propia Lóndiga, etcétera, ¿no? Y también hace un recordatorio de una poesía que hace cuando está encarcelado el propio Hidalgo, sobre el buen cuidado que le dieron los carceleros. Bueno, ¿qué más? Y por otra parte también, López Obrador hace un llamado, precisamente aprovechando que estaba Díaz-Canel, creo que mostrando soberanía, porque México o López Obrador ha destacado por ser un soberanista, o incluso internacionalmente es reconocido como uno de los soberanistas en esta división geopolítica de los mandatarios. Hay unos que son más globalistas, que son enfocados más a lo exterior, y otros que son soberanistas, que son más en el interior, más nacionalistas. Entonces, López Obrador, en, en efecto o en conclusión de precisamente su intención de ser soberano, invita a Díaz-Canel, y no solo eso, sino que le permite hablar. Pero antes que hablar del discurso de Díaz-Canel, por supuesto, es qué dijo López Obrador sobre Cuba, y hizo un llamado a que el bloqueo se termine, lo que la mayoría del concierto internacional han hecho cada vez que hay uniones, incluso en la ONU hay reuniones. eh, Se busca precisamente que haya esta disminución o desbloqueo de Cuba. En algún momento vamos nosotros a hacer, seguramente en estos días, les voy a dejar ya el video de Cuba, de la situación que los llevó, digamos, o que tiene como consecuencia lo que vemos en el presente. Ya lo tengo listo, ya nada más es cuestión de grabarlo, y lo voy a hacer. Pero entonces, esto es él llama que es un bloqueo, y que en caso de que bueno, primero lo llama Numancia, la nueva Numancia, le llama López Obrador.
Numancia es un lugar español que no pudo gobernar eh, en el año menos 130 a los romanos, debido a que la gente, en lugar de entregarse, prefirió suicidarse en contra del gobierno romano, y lo cual parece ser muy digno de un pueblo, preferir morir a vivir de esa forma, lo cual López Obrador lo pone como ejemplar y los compara al pueblo cubano con ellos, lo cual me parece importante y además destacado en el contexto, porque además López Obrador está por reunirse con Biden en estos días y no solamente va a tener, digamos, en su contra o incómodamente eso, sino además la reunión de la CELAC, que en su momento la vamos a tocar, que es quieren desaparecer. México está haciendo un llamado para desaparecer la OEA o hacerle cambios. Y la OEA es un órgano de Estados Unidos que le ha permitido hacer invasiones o meterse en países, y esta no hace y no dice nada, ¿no? Entonces esta OEA hacen un llamado a que, y el sábado, precisamente mañana, van a hacer una reunión los cancilleres y presidentes de distintos países en México, precisamente, que es quien está llevando la presidencia pro tempore, o sea, por un tiempo determinado, para llevar a cabo esta situación y llevársela a Estados Unidos para ver qué opina y si hacen cambios, etcétera, ¿no? Pero bajo este contexto también López Obrador está por reunirse con Biden, quien a su vez también se encuentra en un desafío político por su situación de Afganistán, que ya también le hemos platicado aquí. Por eso es bien interesante estar contextualizados para saber qué más o qué menos se tiene. Entonces creo que va a ser un poquito, un poco a favor de López Obrador, porque él sí llega fortalecido y por su parte Biden necesita ahorita el apoyo mediático. Bueno, entonces, ¿qué más? Hace un llamado López Obrador, entonces, para la terminación, y otra cuestión que dice muy interesante. Dice, en caso de que Cuba cayera, el, el gobierno o Estados Unidos sería una victoria pírrica y canalla. Pírrica es pequeña, que apenas ganas, que ganas apenas ya, que quedan de todos los soldados que queden dos y que quede uno contra uno, ya gana uno, ¿no? O sea, el apenitas, ¿no? Y canalla, pues bueno, esa pues ya la conocemos. Miren, esa sí se las quiero ponerles esta parte en donde viene, donde López Obrador nos comenta, que es lo que me parece más, salvable para meterlo dentro de nuestro discurso y también lo observen. Denme un segundo para compartirles la pantalla con el audio. Share. Ahora vamos a entrar al discurso. Escuchen. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse
del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Muy bien. Siempre haciendo sus discursos muy interesantes, López Obrador, y yendo a los lugares álgidos y haciendo alegorías y metáforas, ¿no? Muy interesante. Miren, para finalizar con el discurso de López Obrador, otra situación que me llamó la atención fue que hizo loas o vivas de acuerdo a la celebración de independencia de México, pero me llamó la atención que hizo también loas de Cuba, de su independencia, lo cual pues no sé si sea tan bueno para Estados Unidos o bien visto aquí. Se los pongo para que los revisen. Les pongo entonces el videíto, déjenme encontrarlo. Aquí está, escúchenlo. ¡Que viva la independencia de México! ¡Que viva la independencia de Cuba! ¡Que viva la independencia de todos los pueblos del mundo! ¡Que viva la fraternidad universal! Digo, de alguna forma da gusto, ¿no? Que se pueda pensar en un tipo de soberanía en México en el cual nosotros podamos decir y hacer lo que queramos y a comparación de tiempos anteriores en que era un poquito más complicado, épocas de dictadura que se vivieron en Latinoamérica con base a la doctrina Monroe que estaba expuesta aquí en México por los temores del comunismo. Ahora ya se ha relajado un poco, sin embargo, siempre este hecho de no conciliar con los intereses norteamericanos son mal vistos por la parte más ortodoxa de estos gobiernos, ¿no? Y más por lo que vamos a continuar viendo, que es ya el discurso de Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Miren, él por su parte recordó el inicio de su propia independencia, que también fue fruto de la salida de guerrilleros que se dieron, que estuvieron en México, que Fidel y el Che estuvieron en México y aquí hicieron todos sus planes para salir a Bahía de Cochinos. Entonces, Díaz-Canel hace ese recuento, ese recuerdo que vale mucho la pena. Además, ellos también, él comenta que estuvieron muy unidos con México a pesar de que ellos han vivido un bloqueo. México ha sido muy solidario en ese sentido. Y más específicamente en este momento, él hace un llamado o una queja de que incluso en épocas de COVID, ellos han resistido y que obviamente debería de limitarse y que este tipo de acciones han sido a través de las plataformas digitales.
algo que ya hemos visto, ¿no? Cuando vimos el video sobre Siria, sobre la primavera árabe, y hay unos que les tengo ya listos que hablan sobre precisamente las primaveras árabes, parte de la situación que se dio del levantamiento social fue precisamente a través de las redes sociales en las que ya se podían comunicar. Pero entonces Díaz-Canel dice que hay información falsa y que eso es lo que ha estado que pongan al pueblo en contra de su gobierno. Miren, se los voy a poner para que lo revisemos. Denme un segundo. Entonces, comparto lo grande y lo revisamos. Aquí murió por la revolución el joven comunista Julio Antonio Mella, asesinado en una calle de esta misma ciudad, en la que se conocerían años después Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz por intermedio de su hermano Raúl. Aquí se entrenaron y organizaron su expedición los jóvenes de la generación del centenario. Aquí forjaron amistades y afectos que aún perduran y que se inmortalizaron en una canción que es como un himno de aquellos tiempos épicos, La Lupe, de Juan Almeida Bosque. De ese periodo mexicano quedaron para siempre en la historia cubana, entre muchos otros, los nombres de María Antonia González, Antonio del Conde, el Cuate. Bien, déjenme, ahora que ya revisamos vamos a revisar en la parte que les comentaba. Se las busco, denme un segundo. Les voy a recuperar esta parte que es lo que les venía comentando. Miren. Nación y respeto. No olvidaremos nunca que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos, zarpó el yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió 7 días después, el 2 de diciembre, el recién nacido Ejército Reverde que venía a libertar a Cuba. Tampoco olvidamos que a solo unos meses del histórico triunfo de la Revolución, en 1959, nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo, a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961, marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. Fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fuimos expulsados de la OEA por un mandato imperial. A lo largo de los años, jamás se ha quebrado lo que la historia unió indisolublemente. Nuestros dos países han honrado sus políticas soberanas al margen de cercanías o distancias entre los gobiernos. Impera lo que preconiza un principio muy mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay un mérito indiscutible en quienes han dedicado vida y energías. Ahora voy a buscarles la parte en el discurso, ¿sí? En la que nos falta, ¿no? Denme un segundo. Sí, sí, donde hace la acusación, ¿no? De lo que está sufriendo Cuba. Miren, se los comparto acá. Ahí está. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional, con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente, con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19, que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Ahí está. Entonces, para que vayan también sopesando, ¿no? Lo que nosotros también les vamos diciendo, van siendo cuestiones o hechos puntuales de lo que está pasando en el país, el nuestro, y nuestras relaciones también internacionales, y también en lo interno, cómo va empezando a afectar, ¿verdad? Y creo que estas crónicas ayudan mucho a nuestra comprensión de nuestro contexto. Bueno,
pues ya vimos la queja también de las plataformas digitales que son la medida blanda, soft, que tiene ahora Estados Unidos, o no solamente Estados Unidos, los países imperialistas o los que gobiernan los distintas partes de su país, digo, o del planeta o su continente. También está Rusia, también está China. Ya el hecho no solamente de utilizar el hard, que serían las armas, ahora ya utilizan el soft, que son estos mensajes que hacen que la gente se levante y evitan, ¿no? Pero ese es un nuevo modelo, digamos, ¿no? Que le llaman propaganda o guerra psicológica. Ya existía desde antes, ¿no? Por ahí el 50, 40, pero ahora a través de las plataformas digitales se han hecho mucho más amplias o mucho se han desarrollado, han tenido mayor influencia. También este tipo de videos a ustedes considero que les da estos cimientos o esta posibilidad de que no se dejen engañar tan fácilmente por ese tipo de propagandas que vienen salidas del exterior, que lo que intentan es perjudicar al gobierno actual. Bueno, pues ya al final ya el presidente Díaz-Canel hace sus agradecimientos a México, los lazos que tiene aquí en la literatura, con Martí, etcétera, lo cual es interesante, pero bueno, nada más queremos hacer el señalamiento de esos puntos y ya, ¿no? O sea, en relación al discurso. ¿Qué más? Ya nada más como otro personaje o otro elemento que tenemos aquí sería nada más Joe Biden, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dice en relación a toda esta situación? A él se le nota bien, no lo toma a mal. Me parece que lo que comenta a través de Twitter es eh, simbólico, institucional, no se opone a nada, no hace ningún gesto como lo que sucedió con Fox cuando le dijeron, los cubanos no pueden estar, llévate a Fidel, y después acabó exhibiéndolo Fidel a Fox. Aquí, ¿qué es lo que hace este, Biden? Déjenme encontrarles el documentito. Aquí nada más, lo único es lo raro, la fecha que da. Miren, voy a compartir la pantalla. Dice, de parte del gobierno y del pueblo de Estados Unidos de América, quiero felicitar a México y a todos los mexicanos por la celebración de los 200 años. Son 211. Dice, de la consumación de independencia. En esta ocasión nos unimos a ustedes, recordando el camino de México hacia su independencia, y reflexionamos sobre la larga compartida historia de nuestros países. Y ya lo agradece. Esto viene de la Embajada de los Estados Unidos, que está en México. Entonces, pues digo, de todas maneras es un gesto institucional de lo que está haciendo Estados Unidos. No parece tan entrometido en si se invitó o no, ¿no? Porque además también México tiene data con Cuba de apoyo, incluso fuimos de los que les apoyamos con jeringas en su momento el COVID. Acuérdense que están en un bloqueo, entonces nadie les puede vender nada ni hacer nada, solamente algunos países que, digamos, están en contra de Estados Unidos o estarían dentro de un bloqueo, porque no es el único país que tiene bloqueos, o sea, Irán es otro. Cuando ya hablamos de Irán, nosotros cuando hicimos el video de Irán, si pueden, si no, véanlo, ahí es el ejemplo. Ellos sacan al Shah de Irán, que era precisamente capitalista, y meten a un gobierno musulmán, y este es iraní. Al momento de hacer esta transformación económica y política, Estados Unidos también le hace un bloqueo económico, así como el que le hace a Cuba. Sin embargo, Irán, no sé si por ser, por tanta fuerza que tiene, ha tenido un desarrollo impresionante y al límite de que ya es una potencia mundial, no solamente regional, y que parte de las estrategias de meterse en Irak y en Afganistán y hasta el hecho de tener de vecinos a los propios saudíes o a los judíos,
han tratado de debilitarlos y aún así no han podido. Son un país que también ha soportado esto, pero Cuba, por ser una isla, por estar muy cerca de Estados Unidos y por pretender el apoyo, ya si quieren luego lo platicamos. Estoy ya por grabar el video de Cuba y el conflicto que tuvo con Estados Unidos, para que nosotros tengamos una amplitud de miras y al mismo tiempo, cuando platiquemos de lo mismo, ¿no? Y seamos pues un mismo grupo. En fin, la charla de hoy aquí se termina. Espero que les haya gustado. Pónganle, pues más que likes, sí pónganle like, suscríbanse si son primeras veces que lo están viendo, y si hay alguien que consideren que les sería interesante esta información, envíensela y ojalá esa persona pues también se suscriba para que podamos ser más y apoyemos este canal que pues está en ciernes. Bueno, sin más, les agradezco por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.